de Juan, que habla acerca de la comunión. Y después de la introducción, Juan empieza a hablar de las condiciones para la comunión. Y en el capítulo 1, verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sigue hablando de las condiciones para la comunión. Verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía, no, el 9, 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está hablando de las condiciones para la comunión. Después habla de la conducta en la comunión. Capítulo 2, verso 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces habla de las condiciones para la comunión, habla de la conducta en la comunión. Y el final del capítulo 2, los últimos dos versículos, y el comienzo del capítulo 3, habla de las características de la comunión. ¿En qué cosa se ve si nosotros estamos en comunión con Dios? Y les invito a leer capítulo 3, a partir del verso 1, donde Juan escribe: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y arranca Juan el capítulo 3, hablando de las condiciones, de las características de la comunión, diciendo: mirad, miren, vean, dense cuenta por ustedes mismos. ¿Qué cosa? ¿Qué tenemos que ver? ¿Cuál grande es el amor de Dios que nos hizo sus hijos? Dice, ¿cuál amor? Esto significa qué clase de amor. ¿Cuán grande el amor de Dios? Y es muy curioso en el original, es una figura gramatical que se usa muy pocas veces. De hecho, en el Nuevo Testamento está solamente 6 veces. Y algunos ejemplos son en Mateo 8:27, cuando dice que se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún el viento y las olas le hacen caso? Bueno, la misma construcción gramatical que usa Juan para decir: miren cuál grande amor. Esta sorpresa, esta admiración, también está en Marcos 13:1, cuando uno le dijo: mira qué piedras y qué edificios, hablando del templo. Bueno, la misma figura gramatical. Otra en Lucas 1:28, cuando el ángel va a María y le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú. Bueno, esa misma construcción gramatical es la que Juan usa acá para decir: miren, desen cuenta por lo que ven ustedes mismos. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que somos hijos de Dios, que Dios nos adoptó. ¿Y dónde vemos esto? Bueno, esto lo vemos en la palabra de Dios. Pero esto fundamentalmente lo vemos en el testimonio de nuestra vida, viendo lo que Dios hizo en nuestra vida. Es innegable que si nosotros miramos, si miramos con atención, por eso el salmista dice en el Salmo 119, verso 18: abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Porque puede ser que miremos y no veamos, pero si nosotros miramos con atención, ¿qué es lo que vamos a ver? Y vamos a ver las evidencias. Vamos a ver que antes había un corazón de piedra y ahora hay un corazón de carne. Vamos a ver que hay esperanza en el corazón, que hay gozo, que siempre decimos no tiene que ver con la alegría. El gozo es sinónimo de estar sostenido. Lo contrario, el gozo no es la tristeza, es el abatimiento. Y nosotros vamos a ver que más allá de la situación que nos toca vivir, no vamos a estar abatidos, vamos a estar sostenidos por el Señor. Vamos a ver que tenemos libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para elegir lo bueno. Nosotros no podíamos elegir lo bueno, porque nuestra naturaleza indica otra cosa. Si nosotros a una vaca le ponemos pasto y le ponemos un plato de fideos, no va a elegir los fideos aunque sea más rico. No tiene capacidad de elegir, va a elegir pasto. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Y la libertad que tenemos nosotros es para poder elegir no lo malo, que es lo que tira nuestra naturaleza, sino que tenemos libertad para elegir lo bueno. Y en esto es en lo que el Señor nos hizo libres. Y esto solamente es posible por su Espíritu. Los que somos hijos de Dios tenemos esta libertad de ir contra nuestra naturaleza, comer pasto, y no, vamos a hacer esto que es mejor. Son más ricos los fideos. Y esto solamente es posible por su Espíritu.
Y el verso 3, leímos recién, que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Saber que Dios hizo esto en nuestra vida, tiene que llevarnos a intentar, a tener el deseo de vivir en santidad. Semejante manifestación del amor de Dios tiene que producir deseos, tiene que producir decisiones que se adquieren en la presencia de Dios. Yo siempre digo, desde acá en el mejor de los casos, si sale más o menos bien, se puede dar algo de conocimiento, pero no se pueden impartir convicciones. Las convicciones se adquieren en la presencia de Dios. Y esa manifestación de Dios para con nosotros tiene que producir estas cosas. Nos tiene que producir el deseo de estar cerca de Él. Hermanos, si no produce esto, no entendimos nada. Miramos y no vimos. No nos dimos cuenta de lo que Dios hizo por nosotros. No valoramos no dimensionamos lo que hizo en nuestra vida. Y del verso 4 en adelante, entendiendo que esto es una carta, nosotros separamos los capítulos, los versículos y las secciones para poder encontrar los párrafos y para poder estudiarlos. Muchas veces pensamos que son cosas separadas, los estudiamos en forma separada, pero esto tiene una continuidad y viene desarrollando una idea, y la viene desarrollando del capítulo 1, verso 1, donde dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, está hablando de las cosas que sabemos, las cosas que vemos la revelación de Dios más la experiencia. O sea, vemos lo que Dios dice y vemos, dice Juan, que esto se cumple. Y pensando en esto, que estas cosas vienen desde el principio, nos dice en qué se ven características de la comunión, de si estamos en comunión con Dios. A partir del verso 4 dice en qué cosa se hace visible lo invisible. ¿Qué es lo que no podemos ver? Y de afuera ustedes no pueden ver si estoy en comunión con Dios. Pero sí, Juan relata en el capítulo 3 qué características tiene que tener mi vida que demuestran si estoy en comunión con Dios. Si entendimos, si yo entendí o no entendí lo grande que es el amor de Dios que produjo estas cosas en mi vida. Y el verso 4 en adelante dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y Juan nos continúa diciendo, bueno, si nosotros nos dimos cuenta, vimos lo que Dios hizo en nuestra vida, tiene que producir un deseo. ¿Cuál? El Hijo de Dios intenta vivir en obediencia. ¿Por qué? Bueno, principalmente por gratitud, porque no somos otra cosa que deudores. Y nos compró. Y por gratitud intentamos agradarle. Intentamos no pecar también por felicidad, porque como siempre nos dice Omar, Dios no nos llamó a ser felices sino a glorificarle. Y cuando le glorifiquemos, ahí vamos a ser verdaderamente felices. Aparte dice Santiago capítulo 4, verso 5, que el Espíritu que habita en nosotros nos anhela celosamente. Entonces nosotros realmente somos felices cuando obedecemos a lo que Dios dice, porque el Espíritu que habita en nosotros nos anhela celosamente. ¿Por qué más? Y Juan nos dice antes en el verso 5 del capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído en él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y el que sigue, y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, por estas cosas los hijos de Dios intentamos vivir sin pecar. Ahora, nosotros sabemos que nuestras obras están manchadas por el pecado, porque nosotros estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no está redimido, el cuerpo no se convirtió, la carne no se convirtió. Y está esta lucha siempre, y nuestras obras están manchadas por el pecado. Pero el pecado no nos controla, esa es la diferencia que tenemos los hijos de Dios. Esta característica tiene que haber en nuestra vida,
si estamos en comunión con Dios. ¿Vamos a pecar? Lamentablemente sí. Muchas veces ofendemos y hacemos tantas cosas que no debiéramos hacer. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, un gigante de la fe, el pecado mora en mí. Pero el pecado no nos controla. El pecado no nos puede controlar. Ahora, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado por definición es errar al blanco. Y hermanos, Juan está diciendo, si nosotros pecamos, si hacemos lo malo, le estamos errando. No es compatible ser hijo de Dios y pecar. ¿Por qué? Porque le estamos errando. El creyente verdadero, el que es renacido, cae ocasionalmente. ¿Pero qué produce el Espíritu que mora en nosotros? Produce arrepentimiento. ¿Y qué pasa? Y Dios nos perdona. Capítulo 2, verso 1, dice: hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, hermanos, si alguno de nosotros peca y no nos pesa, si seguimos practicando el pecado, si seguimos, esto es práctica, es un estilo de vida, hay lamentablemente dos opciones. Una es que no estemos cerca de Dios. No hay estas manifestaciones que Juan dice de nuestra vida espiritual. O la otra, según dice Juan, que es muchísimo más grave, es que directamente no seamos del Señor. ¿Por qué? Porque dice el verso 9 que el que dice que está en luz, preparé el mensaje con otra Biblia, por eso lo hago constantemente. Busco donde preparé el mensaje, está en otra. Estaba leyendo el capítulo 2. El verso 3, el verso 9 del capítulo 3 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice: ¿por qué no pecamos? Bueno, porque la simiente, porque la semilla, porque la naturaleza de Dios está en nosotros. Tenemos vida eterna. Y yo siempre digo, a veces no entendemos lo que es vida eterna. Pensamos que vamos a vivir para siempre. Algo que empieza y no termina no es eterno, es perpetuo. Vida eterna es vida de Dios, lo eterno es de Dios. Y lo que tenemos nosotros, la semilla, es la vida de Dios. Esto es vida eterna. Y la semilla de Dios, esta vida está en nosotros. Por eso no podemos tener, si somos hijos de Dios, como práctica el pecado. Si no, o estamos lejos, o dice Juan, cabe la posibilidad que alguno de nosotros directamente no sea hijo de Dios. Yo me imagino a algún desprevenido que lee la Biblia por primera vez, sin tener mucho conocimiento ni pensamiento bíblico, arranca por los evangelios, sigue por Hechos, las epístolas, y cuando llega a esto dice: ¿qué te pasó, Juan? ¿Vos eras buena onda? ¿No eras vos el discípulo del amor? ¿Cómo ahora no decís esto? Bueno, hermanos, justamente se los dice porque los ama. Se los dice porque los ama. Es mucho más fácil no decirles nada y hablarles de otra cosa. Pero Juan, ciertamente, el discípulo del amor, porque los ama profundamente, les dice estas cosas. Hermanos, hay que tener cuidado. Si estas cosas, si estas características no están en nuestra vida, no tenemos características de comunión con Dios. Por eso les escribe: hijitos, profundo amor como el que sentimos lo que tenemos hijos por nuestros hijos. Y hermanos, dice Proverbios capítulo 13, verso 24, que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, acomoda lo que está mal. Es más fácil no decir nada. Pero Juan, como los siente como hijitos, así como nosotros que somos malos y tantas cosas no entendemos que para el bien de nuestros hijos los tenemos que corregir, tenemos que decir las cosas. Ahora, si al mirar nuestra vida vemos que hay estas evidencias de que en nosotros hay una práctica del pecado, hermanos, realmente estamos en problemas, porque lo que nos está manifestando es vida de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es vida de Dios? Bueno, vida de Dios es obediencia a su palabra, vida de Dios es comunión con los hermanos, vida de Dios se manifiesta en una vida ordenada, en frutos espirituales, se manifiesta en fe. Vida de Dios se manifiesta en estas cosas.
Hace poco nos decía Américo, el hermano de Marcelo, la fe consiste en conocimiento, obediencia y confianza. Y estas cosas manifiestan si hay obediencia, si hay fe. Nosotros, si hay conocimiento, obediencia y confianza. Y el hermano que nos visitó hace 2 domingos, creo, nos hablaba acerca de una enseñanza que daban los puritanos, que decía que la fe consiste en conocer la palabra de Dios, en estar de acuerdo con lo que dice la Biblia y en hacerlo propio, tomarlo y hacerlo propio. A Dios, hermanos, lo encontramos en estas cosas, lo encontramos con estas cosas. Cuando hay estas características en nuestra vida es cuando encontramos a Dios. Y bueno, hermanos, hasta acá podemos decir, estamos todos de acuerdo. No, la verdad que sí, si somos de Dios, no podemos pecar. ¿Quién está de acuerdo? Levantamos no una, levantamos las 2 manos. Pero ¿cuál es el problema? Acá empieza la parte difícil, porque Juan empieza a puntualizar. Todos estamos de acuerdo con las generalidades. Cuando decimos, esto no hay que hacerlo, sí, no hay que hacerlo. ¿Hay que hacer aquello? Sí, hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando algo que decimos afecta a personas, afecta a situaciones, afecta a prácticas que son puntuales y que tienen que ver conmigo, o con mis afectos, o con mis familias. Ahí empiezan los problemas. Cuando empezamos a puntualizar, no hay que pecar, fenómeno. Esto que estás haciendo, Fernando, está mal. Ah, no, pará. Ahí está más complicado. Y el verso 10 en adelante dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y bueno, ahí ya no sé si están de acuerdo. Estamos de acuerdo que no tenemos que pecar. Pero acá está diciendo otra cosa, miren. El que no ama a su hermano está pecando, pero yo ya no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque vos no sabés cómo me contestó. Porque vos no sabés lo que me hizo. Vos no te das cuenta que él no me saluda. Y vos me estás diciendo que si yo no lo amo estoy pecando. Decile a él que me salude primero. No estoy tan de acuerdo porque no me gusta lo que enseña. ¿Cómo va a decir? A mí no me hizo nada, pero lo que está diciendo a mí la verdad es que me pone mal. Y no me puede decir que estoy pecando por esto. Bueno, hermanos, esto es la palabra de Dios. Vos lo está escribiendo de parte de Dios. Y dice, bueno, Dios hizo algo en nuestra vida, nos salvó. Esto tiene que producir algo. Si hay vida de Dios en nosotros, no podemos pecar. Y Juan va más allá. Dice, si no amamos a nuestro hermano, estamos pecando. Ahora tenemos que entender, como escuchábamos el viernes, que nos compartía Nacho, cómo entiende Dios el amor, no como un sentimiento, sino como una acción. Dios entiende el amor como una acción. De tal manera amó Dios al mundo que le escribió una carta hermosa. No, que dio a su Hijo para que todo aquel que le cree no se pierda. Dios entiende el amor como acción. Y cuando Dios nos dice, tenés que amar a tu hermano, tengo que amar a mi hermano, lo que está diciendo, tengo que hacer cosas buenas por mi hermano. Hermanos, tenemos muy confundidos nosotros los conceptos y mezclamos mucho lo que es amistad con lo que es amor humano, con lo que es comunión. Y Dios nos está mandando a hacer por el hermano. Hermanos, si entendemos esto, vamos a entender qué es lo que es poner la vida. Estoy dispuesto a poner la vida por el Evangelio. Es como decir, ¿qué haces por el Señor? Todo es nada. Poner la vida, estoy dispuesto a poner la vida es estas cosas, es renunciar. Es aunque nos hagan mal, hacer bien. Pablo dice, con sumo gozo, yo voy a gastar lo mío y yo mismo me voy a gastar por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. No tiene nada que ver con el sentimiento. No podemos gobernar los sentimientos. Por eso la palabra de Dios dice, lo digo siempre, y si alguno lo escuchó, discúlpenme, pero me parece muy gráfico. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, no dice extrañarlo, porque no lo vamos a extrañar. Extrañar es un sentimiento y no lo podemos gobernar. Darle un vaso de agua, sí podemos. Y Dios manda sobre esto. Porque esto sí lo podemos hacer. Esto significa tomar la cruz cada día. ¿Nos parece hermoso? Sí, toma tu cruz cada día. Bueno, es hacer cuando entendemos que no somos correspondidos, cuando no nos gusta lo que nos pasa, cuando no nos gusta lo que nos hacen. Esto significa cada día muero. Es renunciar a estos sentimientos que son tan humanos y que son tan engañosos, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y decir, yo vuelvo a hacer lo bueno. Porque si hay vida de Dios en mí, una característica es esta.
es amar al hermano, es hacer por el hermano. Dice el verso 18 del capítulo 3: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, tenemos que entender que Colosenses 3:23, Efesios 4:2, cuando dice soportándoos unos a otros, la palabra original significa ponerse abajo y aguantar. No significa, mira, aunque no te agarre el cogote que te alcance, te la dejo pasar y con esto arreglate. No, ponerse abajo y empujar, soportar. Ahora, hermanos, esto requiere una decisión. Esto requiere una decisión y esto sí lo podemos hacer. Los sentimientos no los podemos gobernar, pero las acciones sí. Y tomar esta decisión, aunque algo que yo haga no te guste, o algo que usted haga, hermano, a mí no me guste, decir, bueno, yo igual voy a hacer el bien por vos. Esto sí es una decisión que podemos tomar. Ahora, el tema es que esto también requiere poder para llevarlo a cabo, porque no está en nuestra naturaleza. Y eso no lo podemos hacer, pero el Espíritu Santo sí. Por eso, estas son características de la vida de Dios en nosotros. Si nosotros podemos hacer esto, tomar la decisión podemos. Poder para hacerlo, llevarlo adelante no tenemos. El Espíritu Santo sí. Si lo podemos hacer, es una característica de que Dios se está manifestando en nuestra vida, de que estamos en comunión con Dios. Y si no, no. Hermanos, cuando no tenemos poder, cuando no podemos dejar de hablar mal de alguien, cuando no podemos manifestar disconformidad, rechazo ante personas, situaciones, decisiones, cuando no podemos hacer lo bueno, cuando no tenemos la capacidad, ¿esto significa que tenemos que estar de acuerdo en todo? No. Pero significa que ante alguna disconformidad, algo que estemos en desacuerdo, llevarlo a donde corresponde. ¿A dónde corresponde? A veces llevarlo a nosotros mismos, que es parte de la madurez. Es decir, bueno, esto lo tengo que aguantar. A veces a las autoridades. Y todas las veces al Señor. Ahí es llevarlo a donde corresponde. Cuando no tenemos poder para dejar de hacer estas cosas, hermanos, es síntoma que estamos lejos de la luz. Cuando no podemos dejar de hacer estas cosas, es síntoma que estamos lejos de la luz. No hay otra. Es el Espíritu Santo que no se está manifestando. Es que tenemos la pólvora mojada. No lo podemos hacer. Hermanos, la pregunta del millón, entonces, ¿qué hay que hacer si ocurren estas cosas en la vida? Bueno, primeramente, orar. Orar sinceramente. No usar vanas repeticiones, como dice el Señor, salvando las distancias. Bueno, el Señor te pide por la vida de la iglesia, que estemos en un sentir, y a veces usando frases bíblicas y todo, pero que pueden ser vanas repeticiones, sino sinceramente, con el deseo de hacer esto. Esto sí es una decisión y podemos tomarla. Decir, Señor, por favor, hace esto, sacame este sentimiento, porque lo quiero agarrar de cogote, me cuesta un montón. A mí me alienta un montón cuando hombres de Dios grandes, como Jorge Copazo, que está con el Señor, decía, hermano, yo muchas veces tuve ganas de irme de la iglesia y a mí me hacía mucho bien escucharlo, porque Jorge sufrió eso, no, porque a mí también me pasa, a veces. Ahora, si hay vida Dios en mí, tengo que entender que esto nunca es una salida, sino la salida es llevar esto donde corresponde. Hay que orar por esto, porque a todos nos pasa. Hay que tomar una decisión y buscar a Dios. ¿Para qué? Para que Él se manifieste y para que lo haga posible. Porque no está en nosotros la posibilidad de hacer esto. La manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida lo va a hacer posible. No hay otra. No hay otra cosa. Ahora, fundamentalmente, hay que querer. Hay que dejar a Dios que lo haga. Porque aunque parezca mentira, nosotros que no somos nada, que no somos una mota de polvo en el universo, podemos estorbar el plan de Dios. Así le dijo el profeta a David: te di el trono de tu Señor, te di el reino de Dios. Tantas cosas le dio David. Y te hubiera dado mucho más. ¿Qué le está diciendo? David, estás estorbando. Dios te quería dar más y no pudo, con lo grande que es Dios y con lo miserable que somos nosotros, porque no quisimos. Porque David no quiso, porque hizo lo que le desagradaba a Dios. Y esto limitó a Dios. Pero hermanos, para terminar, unas conclusiones.
Pensaba yo cuando leía estas cosas, que primera Juan es una carta de contrastes. Todo el tiempo Juan nos presenta contrastes. Está esta posibilidad y esta posibilidad, esta característica y esta característica, está esta realidad y esta realidad. Y hermanos, si por contraste nos explica cosas. Ahora Juan nos dice, ser de Dios y vivir en pecado y la práctica del pecado, o ser de Dios y no amar al hermano, no hacer por el hermano, no son compatibles. No son compatibles. Fin de la historia, dice Juan. Hermanos, tenemos que amar al hermano con todo lo que esto implica. Porque hay hermanos que nos resulta fácil amar. Otros somos quizá un poco más difíciles. Tenemos que amar con todo lo que implica. ¿Y qué implica? Decíamos, implica soportar. A veces implica corregir, como está haciendo Juan. Que no es nada fácil. Es más fácil dejar que haga lo que quiera. A veces implica renunciar. Dice 1 Corintios 13 que el verdadero amor no busca lo suyo propio, no busca lo que le pertenece, ni hablar de lo que no es lícito. De esto ni hablamos entre nosotros. Pero está hablando de lo que sí le es lícito, lo que es nuestro. Tenemos que renunciar a veces. Y Juan nos dice, de parte de Dios, ¿es una cosa? ¿Es una realidad? ¿O es otra realidad? Hay una línea. Nuestros hechos nos ubican de un lado de la línea o del otro lado de la línea. Hermanos, tenemos que ver, tenemos que analizarnos nosotros mismos, no para contarle a nadie. ¿Qué realidad está demostrando nuestra vida? ¿De qué lado de la línea nos paramos de esta línea que traza Juan? Dice, hay dos posibilidades. Hermanos, no es una frase bíblica, la escribió alguien más bien que era ateo, todo lo contrario. Pero dice, no hay nada tan terco como un hecho. Lo dijo Lenin. No hay nada tan terco como un hecho. Porque podemos buscar la explicación que querramos, pero el hecho demuestra algo. Y Juan dice, estamos de este lado de la línea, Dios se manifiesta en nuestra vida, estamos en comunión con Dios, o estamos de este lado de la línea, Dios no se manifiesta, o no somos del Señor. Y podemos buscar la explicación que querramos, pero no hay nada tan terco como un hecho, porque los argumentos pueden ser brillantes, pueden ser argumentos teológicos, pueden ser de sentido común. Los argumentos pueden ser brillantes, pero los hechos son determinantes. Nos ubican o de este lado o nos ubican de este lado. Dios se manifiesta o Dios no se manifiesta. ¿Estamos en luz o estamos en tinieblas? ¿Somos del Señor o no somos del Señor? Decíamos al principio que Juan habla en este capítulo acerca de las características de la comunión con Dios. Hermanos, estas cosas que hablamos recién son características que tiene que haber en nuestra vida. Hermanos, si no las encontramos, si al analizarnos nosotros sinceramente delante de Dios, nos damos cuenta que no podemos hacer estas cosas, no vemos estas cosas en nuestra vida. Bueno, hermanos, urgente hay que solucionar. Urgente hay que solucionar porque tenemos un problema enorme. Urgente tenemos que ir a la presencia de Dios. Porque nosotros no tenemos el poder para hacerlo. Y necesitamos que Dios se manifieste en nuestra vida. Que sea así para la gloria de Dios. Si encontramos que hay esta característica de vida, bueno, gracias a Dios. Estemos tranquilos, sabiendo que pase lo que nos pase, está permitido por Dios, porque estamos en la voluntad de Dios. Y Dios sabe todas las cosas. Y seguramente no nos guste algunas cosas que estamos pasando, pero si se manifiestan estas características, estamos confiados que estamos en la voluntad de Dios y Dios sabe. Y no nos va a preguntar si queremos o no queremos, pero podemos estar ciertos de que Dios está en estas cosas. Ahora, si no están estas características, hermanos, urgente al Señor para poder solucionar, para poder estar en comunión, porque si no, no sé qué hacemos acá. Digamos, principalmente, decíamos al principio, estamos acá para buscar la comunión con Dios. Oramos al Señor. Padre del cielo, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos un espejo donde podemos ver nuestra alma, nuestra realidad. Ver, Señor, tu amor para con nosotros y ver, Señor, que eres un Dios bueno, que nos tienes paciencia, que nos recibes y nos enseñas siempre las mismas cosas a pesar de la dureza de nuestro corazón. Darnos la gracia de poder tomarlas, hacerlas propias, tener el deseo firme de vivirlas para poder estar cerca tuyo, Señor, para que tú te manifiestes en nuestra vida, para ser bendecidos por ti y ser de bendición para el que nos rodea. Padre del cielo, gracias por este tiempo, gracias porque podemos compartir
la comunión con los hermanos, la reunión de recordación, tantas cosas que nos hacen bien y nos bendicen. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo.